A los 70 años, Margarita Solís caminó por última vez por las calles del pueblo que la vio nacer, sin dinero, sin familia que la recibiera, sin un solo lugar donde pasar la noche. La montaña se alzaba frente a ella como una sentencia. Dicen que quien sube a esas cuevas nunca regresa igual. Margarita subió con lo puesto y un costal rasgado al hombro. Pero lo que encontró en aquella cueva oscura, en lo más profundo de la montaña, ninguém podría imaginar. Antes de continuar esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Margarita Solís nació en 1954 en San Miguel de los Remedios, un pueblito en las faldas de la Sierra Madre. Durante 70 años, ese pueblo fue todo su universo. Las mismas calles empedradas, las mismas caras, el mismo mercado donde vendió verduras desde que tenía 12 años. Era conocida por todos. Doña Mague, le decían con cariño, bajita, de manos curtidas por el trabajo, con esa forma de caminar que tienen las mujeres que han cargado bultos toda su vida. Su risa era fuerte, contagiosa, del tipo que hace voltear a la gente en la calle. Se casó joven con Esteban, un hombre bueno pero callado. Tuvieron 3 hijos, Roberto, el mayor, que se fue a trabajar a Estados Unidos a los 20 años y jamás regresó. Después vinieron las gemelas, Sandra y Alicia, que se casaron con hombres del pueblo vecino. La vida de Margarita era simple pero llena. Cada mañana se levantaba a las 5 para preparar el café. El olor a canela y piloncillo llenaba la casa. Esteban salía a trabajar la tierra. Ella se iba al mercado con su canasta de verduras frescas, jitomates, chiles, calabazas, todo cultivado en el pequeño terreno familiar. Por las tardes bordaba. Sus manos creaban flores tan perfectas en las telas blancas que las novias del pueblo hacían fila para encargarle sus manteles de boda. Era su orgullo secreto, esas flores que brotaban de sus dedos. Los domingos iban a misa. Después comían mole en casa de una de las gemelas. Los nietos correteaban por el patio. La vida transcurría lenta, predecible, cómoda, pero la vida tiene formas crueles de cambiar. Esteban murió de un infarto una mañana de marzo. Simplemente se desplomó en el campo, entre los surcos de maíz que tanto amaba. Tenía 68 años. Margarita quedó viuda a los 65. El dolor fue como un derrumbe interno, pero siguió adelante porque eso era lo que se hacía. Continuó vendiendo en el mercado, continuó bordando, continuó viviendo en la misma casa donde había criado a sus hijos. Las gemelas la visitaban, sí, pero cada vez menos. Tenían sus propias vidas, sus propios problemas. Sandra se había distanciado después de un pleito por la herencia de Esteban. Alicia vivía ocupada con sus 5 hijos. Entonces llegó la enfermedad. Al principio fue solo un cansancio extraño. Después vinieron los mareos. Un día se desmayó en el mercado. La llevaron al centro de salud. Diabetes avanzada, dijeron los doctores. Y algo más en los riñones que no sonaba bien. Necesitaba medicinas caras, necesitaba tratamiento constante. El dinero que Esteban había dejado se evaporó en 6 meses. Vendió las gallinas, vendió el terreno, vendió hasta su máquina de coser, esa Singer antigua que había sido de su abuela. A los 69 años ya no tenía nada. Y el primer signo de lo que vendría apareció una tarde de octubre. Margarita llegó a la casa de Sandra. Había caminado 2 horas bajo el sol porque ya no tenía dinero ni para el camión. Tocó la puerta con los nudillos, suavemente. Sandra abrió con el celular pegado a la oreja. Le hizo una seña de espera. Siguió hablando. 3 minutos, 5, 10. Finalmente colgó. ¿Qué pasó, mamá? Hija, necesito quedarme unos días aquí. La renta de la casa. No puedes, mamá. Luis dice que no hay espacio. Pero es solo un rinconcito. Yo duermo en donde sea. Ya te dije que no. Además,
Tú tienes tu casa. Ya no tengo casa, Sandra. No pude pagar. Me corrieron. El silencio fue peor que un grito. Sandra miró hacia adentro de su casa como buscando una excusa en las paredes. Mira, mamá, habla con Alicia. Ella tiene más espacio. Sandra, soy tu madre y yo tengo mis propios problemas, ¿sí? No puedo estar resolviendo esto ahora. La puerta se cerró. Margarita se quedó ahí parada, mirando la madera pintada de azul. Sus piernas temblaban. No era solo el cansancio. Era algo que se rompía por dentro, como cuando dejas caer un plato y sabes que no hay forma de pegarlo. Caminó hasta la casa de Alicia. Otras 2 horas. El sol ya se ponía cuando llegó. Alicia al menos la dejó pasar. Le dio agua. Le ofreció un pan. Pero la respuesta fue la misma. Mamá, tengo 5 hijos en una casa de 3 cuartos. Mi esposo apenas gana para nosotros. No puedo. De verdad que no puedo. ¿Y qué voy a hacer, hija? ¿No tienes amigas? Margarita pensó en sus amigas, todas ancianas como ella, todas viviendo con sus propios hijos, aguantando lo que les tocara aguantar para tener un techo. Hay un albergue en el municipio, dijo Alicia, sin poder mirarla a los ojos. Dicen que ahí reciben a gente mayor. ¿Me estás mandando a un asilo? No es un asilo, mamá. Es un lugar donde te pueden ayudar. Margarita se levantó despacio. Cada hueso de su cuerpo dolía, pero más le dolía algo que no tenía nombre. Está bien, hija. No te preocupes. Salió antes de que Alicia pudiera decir algo más. La noche cayó rápido. Margarita caminó por las calles del pueblo, ese pueblo que conocía como la palma de su mano. Pero ahora se veía diferente, como si las casas la miraran con indiferencia, como si las luces cálidas que salían por las ventanas fueran de otro mundo al que ella ya no pertenecía. Se sentó en una banca de la plaza. Un policía se acercó pasada la medianoche. «Señora, no puede dormir aquí». «No estoy durmiendo». «Pues va a tener que moverse. Hay ordenanza». Margarita se levantó y siguió caminando. Terminó en las afueras del pueblo, donde los perros ladraban a la nada y los caminos se convertían en terracería. Se recostó contra un árbol, temblando de frío, con su costal rasgado como almohada. Y ahí, mirando las estrellas que titilaban indiferentes, tomó una decisión. Al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba, Margarita comenzó a caminar hacia la montaña. Todo el mundo en San Miguel conocía las cuevas de la Sierra Madre. Estaban ahí desde siempre, bocas oscuras en la roca que se tragaban la luz. Los niños se atrevían unos a otros a entrar. Los cazadores las usaban para refugiarse de la lluvia. Pero nadie, absolutamente nadie vivía ahí. Se contaban historias. Don Fermín, el borracho del pueblo, había pasado una noche ahí hace años. Salió al amanecer gritando que había visto cosas. Nunca quiso decir qué cosas. Dejó de beber después de eso, lo cual era aún más extraño. Una pareja de jóvenes se había perdido ahí en los 70. Los encontraron 3 días después, deshidratados, balbuceando sobre voces que los llamaban desde lo profundo. Margarita conocía las historias, pero ya no le importaban. ¿Qué más podía perder? El camino subía empinado. Sus rodillas protestaban con cada paso. El aire se volvía más delgado. El costal en su hombro pesaba como si llevara piedras. Tardó casi todo el día en llegar. La entrada de la cueva principal se abría como una herida en la montaña. Árboles retorcidos crecían alrededor. Sus ramas desnudas se extendían como dedos de advertencia. Margarita se detuvo en la entrada. El aire que salía de ahí dentro era frío. No era el frío normal de la sombra, era otra cosa, un frío que parecía venir de muy adentro de la tierra. Por un momento dudó. Miró hacia abajo, hacia el pueblo que se veía pequeño desde ahí, las casitas con sus techos de teja, el campanario de la iglesia, todo tan lejano ya. «Nadie me quiere ahí abajo», dijo en voz alta, como si necesitara oírse a sí misma. «Al menos aquí nadie me va a echar». Dio el primer paso hacia la oscuridad. La cueva era más grande de lo que parecía desde afuera. El techo se perdía en la penumbra. El piso era de tierra compacta, húmeda. Sus pasos hacían eco,
como si hubiera más espacio del que sus ojos podían ver. La luz del día alcanzaba apenas unos metros. Después, todo era negro. Margarita sacó de su costal una vela que había guardado y unos cerillos. Los cerillos estaban húmedos. El primero no encendió, ni el segundo. Al tercero, finalmente, saltó la llama. La luz temblorosa de la vela reveló paredes de roca, con manchas de humedad, estalactitas que colgaban como dientes de algún animal gigante. Y más adelante, mucho más adelante, un pasillo natural que se adentraba en la montaña. Margarita caminó con cuidado, siguiendo el pasillo. El silencio era absoluto. No se oía ni un insecto, ni el viento, nada, solo sus pasos y el latido acelerado de su corazón. El pasillo se abría en una cámara más grande. Ahí decidió establecerse. Era lo suficientemente lejos de la entrada para estar protegida del viento, pero no tan adentro como para perderse en la oscuridad total. Extendió su costal en el piso, se sentó, y entonces, por primera vez en muchos años, lloró. Lloró por Esteban, que ya no estaba. Lloró por sus hijas que la habían rechazado. Lloró por los años que le quedaban y que tendría que pasar en esa cueva fría y oscura. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando terminó, la vela se había consumido hasta la mitad. Se recostó en el suelo duro, usando el costal como cobija. El frío calaba hasta los huesos. Cerró los ojos y justo antes de dormirse, escuchó algo. Un sonido suave, como un murmullo distante, como voces que viajaran por los túneles de la montaña. Abrió los ojos de golpe. La vela titilaba. «Son imaginaciones», se dijo. «Don Fermín también oyó cosas. Es el miedo nada más». Pero el sonido continuó. No eran voces claramente, era más sutil, como el eco de algo que había pasado hace mucho tiempo y que la cueva todavía recordaba. Margarita se incorporó. La vela proyectaba sombras que bailaban en las paredes. «¿Hay alguien ahí?», llamó. Su voz sonó pequeña, tragada por la inmensidad de la cueva. Nadie respondió, pero el murmullo se hizo un poco más fuerte. Venía de más adentro, del pasillo que seguía adentrándose en la montaña hacia donde su vela no alcanzaba a iluminar. Margarita tomó la vela con mano temblorosa. Se puso de pie. «Esto es una tontería», murmuró. «No hay nada ahí, solo es el viento que pasa por los túneles». Pero algo la empujaba a investigar, una curiosidad más fuerte que el miedo. O tal vez era que ya no tenía nada más que perder, ni siquiera el miedo. Dio un paso hacia el pasillo oscuro, después otro. La vela iluminaba apenas un círculo de 2 metros a su alrededor. Todo lo demás era negrura absoluta. El pasillo descendía suavemente. Las paredes se estrechaban. Tuvo que caminar agachada por un tramo. El murmullo se hacía más claro. No eran palabras, pero había un ritmo, como una canción muy antigua que se hubiera olvidado la letra, pero que todavía conservara la melodía. Margarita siguió bajando. Sus piernas temblaban, pero no se detuvo. El pasillo se abría de nuevo en otra cámara. Y ahí, en el suelo de esa cámara, iluminado por la luz temblorosa de su vela, vio algo que la hizo jadear. Al principio pensó que eran rocas, montículos redondos cubiertos de musgo y tierra, pero cuando se acercó más, la luz reveló la verdad. Eran vasijas, cántaros antiguos de barro, algunos rotos, otros intactos, dispuestos en círculos concéntricos en el piso de la cámara. Había docenas, tal vez cientos, extendiéndose hacia la oscuridad que su vela no alcanzaba a iluminar. Margarita se arrodilló junto a uno de los cántaros más cercanos. Era hermoso a pesar de su antigüedad. El barro tenía grabados, diseños que formaban espirales y figuras que no podía identificar. El musgo lo cubría parcialmente, pero se podía ver la perfección de su forma. «Dios mío», susurró, esto tiene que ser de los antiguos». En San Miguel todos sabían que antes de los españoles, mucho antes, esas montañas habían estado habitadas. Los maestros de la escuela contaban historias sobre civilizaciones perdidas. El museo del municipio tenía algunos trozos de cerámica encontrados por campesinos,
Pero esto era diferente. Esto era un tesoro intacto. Margarita tocó el cántaro con cuidado, casi con reverencia. El barro estaba frío bajo sus dedos, y entonces sintió algo extraño, un calor, muy sutil, como si el cántaro conservara todavía el calor de las manos que lo habían moldeado hace cientos, tal vez miles de años. Retiró la mano rápidamente. Imaginaciones, se dijo de nuevo. Es solo tu mente jugándote trucos. Pero el murmullo había cambiado. Ya no era ese sonido distante e indistinto. Ahora se oían claramente sílabas, palabras en un idioma que no conocía, pero que de alguna forma entendía. Le decían, bienvenida. Margarita se levantó de golpe, asustada. La vela casi se le cae de las manos. ¿Quién está ahí? ¿Quién habla? El eco de su propia voz le respondió. Pero debajo del eco, casi imperceptible, seguía ese murmullo. Bienvenida. ¿Has venido? Al fin. Esto no está pasando, dijo Margarita en voz alta, intentando convencerse a sí misma. Me estoy volviendo loca. Es el hambre. Es el cansancio. Pero sus pies no se movían. Se quedó ahí parada, en esa cámara llena de cántaros antiguos, mientras las voces la rodeaban como un abrazo invisible. No eran voces amenazantes, no daban miedo, eran nostálgicas, tristes, como si hubieran estado esperando durante muchísimo tiempo que alguien las escuchara. La vela se consumió hasta que la cera caliente le quemó los dedos. Margarita gritó y la soltó. La oscuridad cayó como un telón, total, absoluta, el tipo de oscuridad que solo existe en las entrañas de la tierra, donde jamás ha llegado ni un rayo de sol. Margarita se quedó paralizada. Su respiración acelerada sonaba ensordecedora en el silencio. Tranquila, susurró para sí misma. Solo tienes que volver. Sigue la pared. Las paredes siempre te llevan de regreso. Extendió las manos buscando la pared de roca. La encontró. Fría, húmeda, real. Empezó a caminar lentamente, guiándose por el tacto. Pero algo estaba mal. La pared giraba en la dirección equivocada. Se detuvo. No, 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 no. Vine por ahí, estoy segura. Siguió caminando. La pared seguía, pero no encontraba la salida del pasillo. El pánico empezó a trepar por su garganta. ¡Ayuda!, gritó. «¡Hay alguien ahí arriba! ¡Ayuda!». Su voz rebotó en las paredes, multiplicándose, regresando distorsionada. Nadie respondió. Claro que nadie respondía. Estaba sola en una cueva en medio de la montaña. Nadie sabía que estaba ahí. Nadie la buscaría. Se dejó caer al suelo, temblando. «Me voy a morir aquí», susurró. «Voy a morir sola en la oscuridad, y nadie nunca va a saber qué me pasó». Y entonces, en la negrura absoluta, vio una luz. Era imposible, pero ahí estaba. Una luz azul, tenue, que brotaba de algún lugar más adelante en el túnel. No era la luz naranja de una vela o una fogata. Era azul como el cielo al atardecer, como el mar que Margarita había visto una vez cuando era niña. Se puso de pie lentamente. La luz pulsaba suavemente como si respirara. «¿Qué es eso?», murmuró. Las voces respondieron: «Ven, te estamos esperando». Cada parte racional de su cerebro le gritaba que huyera, que esto era imposible, que las luces que brillan solas en cuevas oscuras no pueden ser nada bueno. Pero Margarita había dejado de escuchar a la parte racional de su cerebro hace mucho tiempo. Caminó hacia la luz. Con cada paso, la luz se hacía más brillante. El azul se intensificaba y las voces se volvían más claras. Ya no eran murmullos, eran palabras. «Has venido sola, has venido con dolor, has venido cuando ya no te quedaba ningún lugar». «Sí», respondió Margarita, aunque no sabía exactamente con quién hablaba. «No tengo nada, no tengo a nadie». «Nosotros tampoco teníamos nada», dijeron las voces. «Nosotros también fuimos abandonados, pero encontramos este lugar, y este lugar nos encontró». El túnel se abría en una cámara inmensa, y lo que Margarita vio ahí la dejó sin aliento. La luz azul provenía de las paredes mismas.
La roca brillaba con un resplandor suave, como si millones de luciérnagas estuvieran atrapadas dentro de la piedra. Pero no eran luciérnagas, eran cristales. Cubrían las paredes de piso a techo, cristales azules que crecían en formaciones imposibles, en espirales y ramas y geometrías que dolían mirar porque eran demasiado perfectas. En el centro de la cámara había un pozo, no un pozo de agua. Era un hoyo perfectamente circular en el piso de roca, y de él brotaba más luz azul, más intensa, casi cegadora. Margarita se acercó al borde del pozo con las piernas temblorosas. Miró hacia abajo. No tenía fondo. La luz azul bajaba y bajaba, perdiéndose en profundidades que no podían existir. «¿Qué es este lugar?», preguntó en un susurro. «Es el corazón de la montaña», respondieron las voces. «El lugar donde la tierra respira, donde guarda sus secretos, donde recibe a los que ya no tienen otro sitio». Margarita se sentó en el borde del pozo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Era algo más, algo que no sabía nombrar. Era como si después de 70 años, caminando perdida, hubiera encontrado finalmente el lugar donde debía estar. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó a las voces. «Somos los que vinieron antes que tú, los que también fueron rechazados, los que buscaron refugio en la montaña y la montaña los acogió». «¿Están muertos?». Las voces rieron. No era una risa cruel, era cálida, comprensiva. «La muerte es solo una palabra. Nosotros estamos aquí, en la piedra, en la luz, en el agua que corre bajo la tierra. Nunca nos fuimos, solo cambiamos». Margarita no entendía completamente lo que decían, pero sentía que era verdad. Se quedó ahí sentada toda la noche, mirando la luz azul, escuchando las voces que le contaban historias. Historias de gente que había vivido en esas montañas hace 1000 años. Gente que construyó ciudades que ahora eran ruinas cubiertas de selva. Gente que conocía los secretos de la tierra, que sabía escuchar lo que las piedras tenían que decir. Le contaron sobre una mujer llamada Xochitl, que había huido de un matrimonio forzado y había vivido en esas cuevas durante 50 años, aprendiendo los secretos de las plantas que curaban. Le contaron sobre un anciano llamado Tlaloc, que había sido expulsado de su pueblo por loco porque veía cosas que otros no veían, pero en la cueva había encontrado la paz. Le contaron sobre niños perdidos que la montaña había acogido como una madre, sobre enfermos desahuciados que habían venido a morir en paz y habían encontrado algo más que la muerte. «Todos ellos somos nosotros», dijeron las voces, «y tú puedes ser parte de nosotros, si así lo deseas». «¿Cómo?», preguntó Margarita. «Quédate. La montaña te alimentará, te protegerá, te dará propósito, pero debes dar algo a cambio». «¿Qué tengo que dar? No tengo nada. Tienes tu vida, tu conocimiento, tus manos que saben crear belleza, tu corazón que todavía late. Eso es más de lo que piensas». Margarita miró sus manos arrugadas a la luz azul, las manos que habían bordado flores, que habían cuidado hijos, que habían trabajado la tierra. «¿Y qué se supone que debo hacer? Mañana lo sabrás. Descansa ahora». La luz azul pulsó más suavemente como una nana. Margarita se recostó en el piso de la cámara. La piedra ya no estaba fría, estaba tibia, acogedora. Se durmió por primera vez en días con una paz que no recordaba haber sentido nunca. Música, calma, misterio suave. Despertó con luz natural filtrándose por los túneles. Por un momento no supo dónde estaba. Después lo recordó todo y se incorporó de golpe. Estaba de regreso en la primera cámara, donde había dejado su costal, no en la cámara de los cristales azules. «Fue un sueño», murmuró, pero sus ropas estaban cubiertas de un polvo fino que brillaba azul cuando le daba la luz. Se puso de pie. Ya no le dolían las rodillas. No sentía el cansancio que la había acompañado durante meses. Se sentía renovada. Salió a la entrada de la cueva. El sol de la mañana la cegó por un momento. Cuando sus ojos se ajustaron, se quedó boquiabierta. Frente a la cueva,
Donde el día anterior solo había tierra seca y piedras, ahora crecían plantas. No eran plantas normales, eran hierbas medicinales. Las reconocía todas. Gordolobo para la tos, árnica para los golpes, ruda para los nervios, manzanilla, romero, hierbabuena. Crecían en perfecto círculo, como si alguien las hubiera plantado durante la noche. Pero eso era imposible. Margarita se arrodilló junto a las plantas. Eran reales, podía olerlas, tocarlas. Y entonces entendió. «Tengo que compartir esto», susurró. «Por eso están aquí». Las voces, ahora apenas un susurro en el viento de la mañana, confirmaron. Sí, Margarita pasó el día recolectando con cuidado algunas de las hierbas. Las ató en manojos con fibras que encontró. Las puso a secar en la entrada de la cueva. Al día siguiente bajó al pueblo. La gente la miraba extrañada. «Doña Mague, ¿dónde se había metido?» «En la montaña», respondió simplemente. Fue al mercado. No con verduras esta vez, sino con sus manojos de hierbas. «¿Cuánto por el gordolobo?», preguntó una señora. «Lo que pueda dar», respondió Margarita. «Si no puede dar nada, igual se lo lleve. Es para su tos». La señora la miró sorprendida. «¿Cómo sabe que tengo tos?» Margarita no sabía cómo lo sabía. Simplemente lo sabía. Le dio el gordolobo. Un hombre se acercó cojeando. «¿Tiene algo para el dolor de rodilla?» Margarita le dio árnica. «Haga una pomada con esto y manteca. Póngasela todas las noches». El hombre se fue agradecido. Así pasó el día. La gente venía. Margarita les daba lo que necesitaban. Algunos le daban monedas, otros le daban comida, otros solo le daban las gracias. Al final del día tenía suficiente dinero para comprar velas, cerillos, una cobija vieja. Subió de regreso a la cueva antes del anochecer. Las plantas habían crecido el doble. Donde había recolectado ya brotaban nuevas hojas. «Gracias», susurró a la montaña. La montaña no respondió con palabras, pero Margarita sintió su respuesta en el calor de las piedras, en el murmullo del agua subterránea, en el abrazo silencioso de la oscuridad acogedora. Esa noche volvió a la cámara de los cristales azules. Las voces estaban ahí, esperándola. Le enseñaron más cosas. Le mostraron cómo escuchar a las plantas, cómo saber qué necesitaba cada persona solo mirándola, cómo preparar remedios que habían sido olvidados durante siglos. Le mostraron también los otros túneles de la cueva. Había muchísimos. Algunos llevaban a cámaras llenas de agua cristalina, otros a lugares donde crecían hongos que brillaban en la oscuridad, otros a galerías donde la roca había sido tallada con imágenes de un pasado antiquísimo. «Esta es tu casa ahora», le dijeron las voces, «y también es tu trabajo, ayudar a los que vienen a ti, ser el puente entre la montaña y el valle». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Margarita. «El tiempo que desees, el tiempo que necesites, el tiempo que la montaña te permita». No era una respuesta clara, pero Margarita ya no necesitaba respuestas claras. Había encontrado algo mejor. Había encontrado propósito. Pasaron las semanas, después los meses. Margarita se convirtió en una figura conocida en el mercado. La curandera de la montaña, la llamaban. Algunos con respeto, otros con desconfianza. Pero incluso los que desconfiaban terminaban buscándola cuando sus hijos se enfermaban y los doctores no podían ayudar. Y Margarita siempre tenía algo para ellos. Un día llegó al mercado y vio a Sandra, su hija, comprando verduras. Sus miradas se cruzaron. Sandra desvió la vista rápidamente. Margarita se acercó de todos modos. «Hija, mamá». Sandra no sabía dónde poner las manos. «Escuché que estás viviendo en la montaña». «Sí». «¿Cómo puedes vivir ahí? Dicen que es peligroso». «Es mi hogar». Sandra finalmente la miró a los ojos. Había lágrimas ahí. «Perdóname, mamá, yo no debí...» Margarita tomó las manos de su hija. «Ya no importa, Sandra. Encontré mi lugar. Estoy bien. Pero vives en una cueva, como un animal. Vivo donde debo vivir y hago lo que debo hacer. ¿No me odias?
Margarita sonrió. Era una sonrisa genuina, sin resentimiento. No, hija, ya no tengo espacio para el odio, solo para lo que viene cada día. Sandra lloró. Margarita la abrazó ahí en medio del mercado, mientras la gente pasaba a su alrededor. Cuando se separaron, Sandra metió la mano en su bolsa, sacó algunos billetes. Toma, ¿para qué? No necesito dinero, hija, tengo lo que necesito. Pero si quieres ayudar, ven a visitarme. Sube a la montaña algún día. Quiero mostrarte algo. Sandra asintió, aunque ambas sabían que probablemente no lo haría. Y estaba bien. Margarita regresó a su cueva ese día con el corazón ligero. Había perdonado, no porque sus hijas lo merecieran, sino porque ella lo necesitaba. Las voces en la cueva se lo confirmaron esa noche. El perdón no es para los otros, es para ti, para liberarte del peso. Los meses se convirtieron en un año. Margarita conocía cada rincón de la cueva ahora, cada túnel, cada cámara secreta. Había una donde el techo estaba cubierto de estalagmitas que sonaban como campanas cuando las tocabas con una vara. Había otra donde el agua goteaba en un patrón tan perfecto que parecía música. Había una más, muy profunda, donde la temperatura era siempre la misma, sin importar si afuera era verano o invierno, y estaba la cámara de los cristales, su lugar favorito, donde iba cada noche a hablar con las voces. Una noche las voces le dijeron: «Es tiempo de que sepas la verdad completa». ¿Qué verdad? Sobre este lugar, sobre nosotros, sobre por qué te esperábamos. Margarita se sentó junto al pozo de luz azul. Estoy lista. Hace 1000 años, cuando nuestro pueblo vivía en estas montañas, descubrimos este lugar. No lo construimos, ya estaba aquí. Existía antes que nosotros, antes que cualquier humano. ¿Qué es? Es un lugar donde la tierra guarda su memoria, donde todo lo que ha vivido, todo lo que ha muerto, todo lo que ha sido, permanece de alguna forma. Somos los guardianes de esa memoria. ¿Y yo? Tú eres la nueva guardiana. Cada generación necesita una, alguien que esté dispuesto a vivir entre dos mundos, el mundo de arriba con su dolor y su alegría, y el mundo de abajo con sus secretos y su paz. Pero yo soy una vieja sin educación, no sé nada de historia o ciencia o... Sabes lo que importa, sabes cómo aliviar el dolor, sabes cómo escuchar. Sabes cómo seguir viviendo cuando todo te dice que te rindas. Eso es lo que necesita un guardián. Margarita sintió el peso de esas palabras. ¿Y si no quiero? ¿Si quiero irme? Puedes irte cuando quieras. Siempre has podido. La montaña no te retiene prisionera. Te ofrece un hogar. La diferencia es enorme. Era verdad. Margarita lo sabía. Cada día elegía quedarse. No porque no tuviera opción, sino porque era exactamente donde quería estar. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme? El que tu cuerpo te permita. Cuando sea tiempo, te convertirás en una de las voces y esperarás al próximo guardián. Morir, quieres decir, cambiar, transformarte, quedarte pero de otra forma. Margarita miró la luz azul del pozo. Ya no le daba miedo, le daba paz. Está bien, dijo finalmente. Acepto. Seré la guardiana. Las voces murmuraron algo que sonaba como alegría, como alivio, como si hubieran estado esperando escuchar esas palabras durante mucho tiempo. La luz azul brilló más intensamente por un momento, y Margarita sintió algo cambiar dentro de ella. No era físico, era más profundo. Era como si sus raíces, que había pensado que estaban en el pueblo, en su familia, en su pasado, se hubieran trasplantado. Ahora estaban aquí, en la piedra, hundiéndose profundo en la montaña. Ya no era solo Margarita Solís, la viuda, la madre abandonada. Era Margarita de la montaña, la guardiana, la curandera, el puente entre dos mundos. Los siguientes años trajeron cambios. La fama de Margarita creció. Gente de pueblos lejanos venía a buscarla. Algunos subían a la cueva. Otros esperaban que ella bajara al mercado. Curaba todo tipo de males, dolores de cuerpo y dolores de alma.
Enfermedades que tenían nombre y enfermedades que no. No siempre usaba hierbas, a veces solo escuchaba. Otras veces ponía sus manos sobre la persona y se quedaba callada, con los ojos cerrados, como si estuviera consultando con algo invisible, y la gente mejoraba. No siempre, no era milagrosa, pero había algo en ella que traía alivio. Un día subió a la cueva una mujer joven, casi una niña todavía. Venía llorando. «Me va a dejar», sollozó. «Mi esposo. Dice que me voy a ir con otro hombre. Pero no es verdad. Yo lo amo. ¿Por qué no me cree?» Margarita la sentó en la entrada de la cueva. Le dio té de tila que había preparado esa mañana. «¿Por qué no te cree?», preguntó. «No sé. Dice que soy muy joven, que me voy a aburrir de él». «¿Y te vas a aburrir?», la muchacha lo pensó. «No lo sé. Tal vez. Es que tengo 20 años. Él tiene 40. A veces siento que me perdí de vivir cosas. Entonces, tal vez tu esposo no está equivocado». La muchacha la miró sorprendida. «¿Me está diciendo que lo deje?». «No. Te estoy diciendo que seas honesta. Contigo. Con él. Si amas tu libertad más que a él, déjalo. Si lo amas más que a tu libertad, quédate. Pero no puedes tener ambas cosas. Y si me equivoco, te vas a equivocar. Todos nos equivocamos. Pero es mejor equivocarse con honestidad que vivir con mentiras». La muchacha se quedó callada largo rato, mirando el valle abajo. Finalmente se levantó. «Gracias. No vine a decirte lo que querías oír. Lo sé. Por eso gracias». Se fue bajando la montaña con pasos más firmes que cuando había subido. Margarita nunca supo qué decidió, y estaba bien. No era su trabajo arreglar las vidas de la gente, solo acompañarlos un rato en el camino. Así pasó otro año, y otro. Margarita cumplió 75 años sola en su cueva, con solo las voces para celebrar con ella. Le cantaron canciones antiguas, le contaron chistes que tenían 1000 años, le mostraron visiones de celebraciones que habían ocurrido en esas mismas cámaras cuando los antiguos todavía vivían. Fue la mejor fiesta que había tenido nunca. Y entonces, en su 76º año, algo extraordinario sucedió. Si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Era una tarde de julio cuando Margarita escuchó voces reales, no las de la cueva, subiendo por el camino. Salió a la entrada y vio a 2 figuras trepando con dificultad. Cuando se acercaron más, el corazón le dio un vuelco. Eran sus nietas, las hijas de Sandra, María y Rosa. Ya eran mujeres jóvenes, pero ella las recordaba niñas. «Abuela», llamó María insegura. «Aquí estoy, niña». Las 2 muchachas llegaron jadeando a la entrada de la cueva. Se quedaron paradas ahí, mirándola como si fuera un fantasma. «No puedo creer que de verdad vivas aquí», dijo Rosa. «¿Qué hacen aquí, niñas? Mamá nos contó todo. Lo que hizo, cómo te trató». María tenía lágrimas en los ojos. «Vinimos a pedirte perdón, en su nombre y en el nuestro. No tienen que pedirme perdón por algo que no hicieron, pero nunca fuimos a buscarte, nunca preguntamos por ti». Margarita las miró con ternura. Eran niñas, no era su responsabilidad. «Ahora no somos niñas», dijo Rosa, «y queremos conocerte, queremos que nos enseñes, lo que sea que hagas aquí». Margarita sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Entren», dijo. «Les voy a hacer té y les voy a contar una historia». Las muchachas entraron a la cueva con cautela, mirando a su alrededor con ojos enormes. Margarita las llevó a la primera cámara, prendió velas, preparó té con las hierbas que crecían afuera y les contó todo: el rechazo, la soledad, el miedo, la decisión de subir a la montaña, el descubrimiento de los cántaros y los cristales, las voces, el propósito que había encontrado. Las muchachas escuchaban fascinadas. «¿Podemos ver los cristales?», preguntó María. Margarita dudó. «No todos pueden verlos. A veces la montaña decide a quién le muestra sus secretos. ¿Podemos intentar?».
Margarita asintió. Las guió por los túneles más adentro que donde ninguna otra persona había ido con ella. Llegaron a la cámara de los cristales, y para sorpresa de Margarita, los cristales brillaron. Las muchachas jadearon. «Es hermoso», susurró Rosa. «Es imposible», murmuró María. Las voces murmuraron, solo lo suficientemente fuerte para que Margarita las oyera. «Ellas también pueden quedarse, si lo desean». Margarita miró a sus nietas bañadas en luz azul. «La montaña dice que son bienvenidas. Si alguna vez necesitan un refugio, este lugar las recibirá». Las muchachas se miraron entre sí. «No hoy», dijo María. «Todavía tenemos que vivir allá abajo, pero es bueno saber que este lugar existe. Siempre va a existir», respondió Margarita. Pasaron el resto del día ahí. Margarita les enseñó sobre las hierbas, sobre cómo escuchar a la gente, no solo con los oídos, sino con el corazón, sobre cómo encontrar paz incluso cuando todo se derrumba. Al atardecer, las muchachas se prepararon para bajar. «¿Volverán?», preguntó Margarita. «Cada mes», prometió Rosa. «Si nos dejas». «Siempre son bienvenidas». Las abrazó. Olían a champú y a juventud y a vida. Las vio bajar la montaña hasta que desaparecieron entre los árboles. Esa noche, cuando regresó a la cámara de los cristales, las voces le dijeron: «Tu historia tendrá continuación, no termina contigo». «Lo sé», respondió Margarita sonriendo en la oscuridad. «Apenas está empezando». Han pasado 4 años desde entonces. Margarita tiene ahora 80 años. Su cuerpo ya no es lo que era. Las subidas y bajadas de la montaña le cuestan más. Algunas mañanas le duelen los huesos de una forma que ninguna hierba puede aliviar. Pero sigue ahí. Cada día despierta en su cueva. Saluda a la montaña como quien saluda a una amiga vieja, revisa sus plantas, prepara sus remedios. María y Rosa suben cada mes sin falta. A veces traen a otras personas, jóvenes del pueblo que tienen preguntas, que buscan algo más que lo que ofrece el valle. Algunos se quedan unos días, aprenden lo básico de las hierbas, escuchan las historias de Margarita. Otros se van y nunca regresan. Y está bien, la montaña no es para todos. Sandra subió una vez, hace 2 años. Fue difícil para ella. Se disculpó con lágrimas. Margarita la perdonó de nuevo, aunque ya la había perdonado hace tiempo. No volvió a subir, pero manda mensajes con las muchachas. Pequeños regalos, una cobija nueva, velas gruesas que duran más. Es su forma de decir «te quiero» sin tener que decirlo. Alicia nunca subió, pero Margarita no guarda rencor. Cada quien carga con lo que puede cargar. El pueblo ya no ve extraña a Margarita. Es parte del paisaje ahora. Ahí va la curandera de la montaña, dicen cuando la ven en el mercado. Los niños le tienen un poco de miedo, pero también curiosidad. Los viejos la respetan, los enfermos la buscan, y ella ayuda a todos los que puede. No cobra, acepta lo que le den. A veces es mucho, a veces no es nada, siempre es suficiente. Las voces en la cueva le dicen que le queda poco tiempo. No lo dicen con tristeza, es solo un hecho, como decir que viene la lluvia o que el sol se pone. Margarita no tiene miedo. Ha vivido más en estos últimos 10 años que en todos los anteriores juntos. Ha encontrado propósito, paz, un lugar donde pertenecer. Ha sanado a cientos de personas y lo más importante, se ha sanado a sí misma. Una noche, sentada junto al pozo de luz azul, le pregunta a las voces: «¿Cómo sabré cuándo sea el momento?». «Lo sabrás», responden. «Tu cuerpo te lo dirá, y la montaña te recibirá. Me convertiré en una voz como ustedes, si así lo deseas, o puedes simplemente descansar. La elección es tuya». Margarita lo piensa. «Quiero quedarme», dice finalmente. «Quiero seguir ayudando, aunque sea solo como una voz, como un susurro que guía a quien viene después». «Entonces así será». Margarita sonríe. Se recuesta en el piso de la cámara, mirando los cristales que brillan arriba como estrellas imposibles. Piensa en su vida, en Esteban, su esposo,
que amó a su manera silenciosa, en sus hijos, que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, en sus nietas, que le dieron una segunda oportunidad de ser abuela, en todas las personas que subieron buscando ayuda y encontraron más de lo que esperaban, en la montaña misma, que la acogió cuando nadie más lo hizo. No se arrepiente de nada, ni siquiera del rechazo, ni del dolor, porque sin eso nunca habría encontrado este lugar, nunca habría descubierto quién realmente era. Gracias, susurra a la montaña, a las voces, al universo, y la montaña responde con su abrazo de piedra y silencio. Margarita sigue viviendo en su cueva, sigue bajando al pueblo, sigue curando, sigue siendo el puente entre dos mundos. ¿Por cuánto tiempo más? Solo la montaña lo sabe, pero cuando llegue su momento, cuando su corazón dé el último latido y sus ojos se cierren por última vez, no será un final, será una transformación. Su voz se unirá a las otras voces que susurran en la oscuridad. Y cuando llegue la próxima persona perdida, rechazada, sin lugar donde ir, cuando llegue buscando refugio en las entrañas de la montaña, la voz de Margarita estará ahí para recibirla. Bienvenido, susurrará. Has venido solo, has venido con dolor, pero ya no estás solo. La montaña te ha encontrado, y nosotros también. Porque ese es el secreto que Margarita aprendió en sus años en la cueva. Nadie está verdaderamente abandonado. Siempre hay un lugar, siempre hay un propósito. A veces solo hay que estar dispuesto a buscarlo en los lugares más inesperados, incluso en una cueva oscura en lo alto de una montaña, donde la tierra guarda sus secretos y donde los rechazados encuentran su hogar. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido abandonado? ¿Has encontrado tu lugar en el mundo o todavía lo estás buscando? Cuéntanos en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu like y compártela con alguien que necesite escuchar que siempre hay un lugar donde pertenecer. Porque a veces los finales más tristes son en realidad los comienzos más hermosos. Hasta el próximo misterio.